Señor está con ustedes. Proclamación del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él. Y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo, pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez siguió escribiendo. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Tu palabra es antorcha de mis pasos. Tú eres la luz de mi sendero. Tú eres mi protector, mi escudo. Yo confío en tu palabra. Yo confío en tu palabra. Bien, hermanos, vamos a hacer el ejercicio de reflexionar esta palabra en el quinto domingo de Cuaresma. Dice el Señor: no recuerden lo antaño, no piensen en lo antiguo. Miren que realizo algo nuevo, ya está brotando. ¿No lo notan? Refiriéndose al pasado. Y por supuesto no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Un instante después de haber pecado, ya ese instante anterior es pasado para Dios. Porque Dios tiene planes de bienestar y de esperanza para nosotros. Y por eso no hay que ir por la vida con un bulto de culpas. Porque el bulto de culpas lo único que hace es frenar el fluir y la bendición de Dios. Ese bulto de culpa te hace pensar que Dios no es capaz del perdón para tu vida. Y por eso aprovecho esta oportunidad para decirles: cuando el sacerdote levanta el pan roto antes de dar la comunión y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues todos los pecadores nos alistamos para comulgar. El sacerdote no dice: este es el Cordero de Dios para los que no se equivocaron y reciben el premio de la comunión. No, el sacerdote no dice así. En la liturgia nosotros decimos: este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Dichosos los invitados al banquete, y nos alistamos los pecadores para recibir la comunión. Porque el problema no es lo que pasó ayer en tu vida. El problema es lo que está pasando hoy y las decisiones que estás tomando para tu presente y para tu mañana. Por eso la comunión no es un premio, es medicina de Dios. ¿Para quiénes? Para los pecadores, puesto que sabemos que esa medicina sana las heridas producidas por el pecado y perdona los pecados.
El problema es después de comulgar. ¿Usted qué va a hacer con su vida? El problema es después de recibir a Jesús, ¿usted qué va a hacer con Jesús en su vida? ¿Cuáles son sus intenciones de ahora y las del día siguiente? ¿Cuál es su postura frente a lo que viene? Por supuesto que el pasado no se puede desconocer. Está claro que el que no conoce su historia está condenado a repetir sus mismos errores. Pero yo les quiero regalar en esta tarde 5 maneras para enfrentar el pasado. Primera manera, gratitud con el pasado. Segunda manera, paz con el pasado. Tercera manera, perdón con el pasado. Cuarta manera, aprendizaje con el pasado. Y quinta manera, no quedarse en el pasado. Porque también tú te puedes regodear, patinar, rumiar tu pasado y vivir de nostalgias y de reminiscencias, creyendo que todo pasado, no. Lo que pasó, pasó. Y somos lo que somos gracias a todo eso que pasó. Pero tenemos que aprender a saborearnos el instante vital y a confiar plenamente el futuro en las manos de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: yo mismo no considero haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está por delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Siempre es mejor ser histérico que histórico. Una persona histérica pues se enoja, le da una pataleta y ya. Pero una persona histórica todo el día vuelve sobre lo mismo. Y volviendo sobre lo mismo, lo único que busca es castigar permanentemente al que se equivocó. Y usted puede recorrer 2 caminos, el camino del amor o el camino del miedo. El camino del amor, usted se enoja una vez y busca solucionarlo. El camino del miedo, usted todos los días recuerda el daño que le hicieron. Y recordando el daño que le hicieron, castiga a esa persona por el daño que hizo. Por eso es mejor ser histérico que histórico. Sobre todo en las relaciones de pareja. Les cuento una historia así de simple. 25 años de vida matrimonial. Pidieron asesoría, los escuché, yo pensé que querían una bendición por sus bodas de plata. Y la reunión era para él decirle a ella delante de mí: Padre, estoy fundido de que esta mujer durante 25 años me haya estado castigando todos los días por un error que cometí. Y muy grave el error, y hasta ahí les puedo compartir la historia. Pero no tiene sentido que alguien se equivoque y de ahí en adelante castiguemos a esa persona recordándole el error. Si vas a perdonar, perdona. Y si no vas a perdonar, aléjate. Pero si vas a perdonar, recuerda, borrón y cuenta. Segundo punto de reflexión. Decíamos en el Salmo
El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Y el Señor cambia nuestra suerte como los torrentes del Negev. Al ir iban llorando, llevando la semilla. Al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Y siempre que tenemos un encuentro real con Jesús, Jesús nos cambia la suerte. Fíjense la hemorroísa, una mujer que llevaba 12 años con un flujo de sangre permanente, que donde ella se sentaba nadie más podía sentarse. Tenía que andar con su banquito, porque quien se sentara donde ella se había sentado inmediatamente quedaba impuro, así lo decía la ley. Que había perdido la posibilidad de encontrarse íntimamente sexualmente con su esposo, porque si tenía encuentros íntimos y sexuales con su esposo era declarado impuro porque lo contaminaba con su sangre. Y con solo tocarle la orla del manto a Jesús le cambió la suerte. Con solo tocar el borde de su manto, su suerte cambió, porque inmediatamente cesó su hemorragia. Y no solo ella. Cuando Jesús le dijo a Mateo, sígueme, y lo miró fijamente, Mateo inmediatamente se levantó de la mesa del recaudo de impuestos y se fue con Jesús. Y este Mateo, que era odiado por todo el pueblo, porque todos los recaudadores de impuestos eran menospreciados y odiados por el pueblo, deja de ser un hombre odiado para convertirse en uno de los evangelistas más importantes de la Sagrada Biblia. Le cambió la suerte. Y no solo Mateo, María Magdalena, que era prisionera de 7 espíritus inmundos, una vez tiene un encuentro con Jesús, es liberada de sus 7 espíritus inmundos y se convierte en discípula de Jesús y el primer testigo de la resurrección. ¿Le cambió qué? La suerte. Pedro, cuando fue llamado por Jesús en el lago de Galilea, era un pescador tosco y se convierte por gracia de Jesús en pescador de hombres y en el príncipe de los apóstoles. ¿Le cambió qué? La suerte. Pablo, que era fariseo y perseguidor de los primeros cristianos y que tiene un encuentro personal con Jesús cuando cae de su cabalgadura mientras iba camino de Damasco y se convierte en el apóstol más importante de los gentiles. ¿Le cambió qué? La suerte. Y la mujer del evangelio de hoy también tiene un encuentro con Jesús pese a lo que estaba sucediendo con ella. Iba a ser lapidada. ¿Qué es ser lapidado? Morir a punta de piedra. Y por el encuentro que tuvo con Jesús, Jesús la salva, la reivindica, le devuelve la oportunidad de continuar su vida. ¿Le cambió qué? La suerte. La suerte no es lo que nosotros creemos, es que nos ganemos a la noche la cantarilla del milloncito de pesos. Esa no es la suerte. La suerte no es aquel personaje que tiene no sé qué, un atractivo especial con las mujeres. Esa no es la suerte. La suerte real es que tú tengas un encuentro personal con Jesús que te direccione por completo tu vida. Ustedes aquí en la Eucaristía están participando de ese sorteo. Y lo mejor de todo es que el que quiera se lo puede ¿qué? Todos los que están aquí que buscan un encuentro personal con Jesús, porque yo no creo que ustedes vengan a la Eucaristía a calentar una banca o a pensar que si no vienen a la Eucaristía van a tener desdichas durante la semana. No, nosotros venimos a la Eucaristía a tener un encuentro personal con Jesús y todos los que estamos aquí participamos del sorteo
de ganarnos a Jesús y de quedarnos con Él para siempre. Alguien diga amén. El tercer punto de reflexión lo tomo de la segunda lectura, y Pablo dice: después de haber conocido a Cristo Jesús, lo demás lo estimo basura. Eso es una traducción. Otra traducción es: lo demás lo estimo pérdida. Después de haber conocido a Cristo Jesús, lo demás lo estimo basura, pérdida. Y qué interesante que podamos hablar de esto por una razón. Porque cuando uno conoce a Cristo Jesús, se vuelve amigo de lo esencial y de lo fundamental de la vida. Y lo trivial, lo insignificante, la estupidez, la tontería, la nimiedad pasa de largo. Pasa de largo. Es muy interesante cuando usted ya tiene a Cristo Jesús en su vida, usted vuelve amigo de lo esencial. Lo trivial, lo accidental, lo nimio pasa de largo. Y es muy interesante que hablemos de esto. ¿Por qué? Porque muchas veces uno se amarga la vida, la semana y el paseo por unas bobadas. Y todo el que se amarga la vida, la semana o el paseo por una estupidez, por una insignificancia, déjeme decirle, no conoce a Cristo Jesús. Porque el texto lo dice: después de haber conocido a Cristo Jesús, lo demás es lo demás. Que me miró, que no me miró, que me llamó, que no me llamó, que me saludó, que no me saludó, que me dejó en visto. ¿Y qué importa que me haya dejado en visto? Yo un día haciendo una charla con mis amigos, ellos me preguntaron: ¿oíste, vos le escribís al WhatsApp del obispo? Yo, ¿para qué? ¿Para que me dejen visto? Pronto me manda un exorcismo por WhatsApp. No importa. Después de haber conocido a Cristo Jesús, lo demás lo estimo pérdida. Aprenda a centrar su vida en Cristo Jesús para que deje de sufrir por tonterías. Si está de acuerdo, diga. El cuarto punto lo voy a tomar del Evangelio. Me parece muy interesante. Hombre, no hay mal que por bien no venga. Siquiera que esta vieja está haciendo cosas malas. Ay, si no, ¿cómo hubiera conocido a Jesús? Ahora no vayan a salir a decir que yo estoy aprobando el adulterio, porque me mandan para el basurero. No, pero no han entendido o no hemos entendido que por más mala que sea una cosa, algo bueno trae en su interior. Y yo creo que sí, la mujer estaba cometiendo adulterio. Yo no sé si doble o simple. Yo no sé si estaba con un hombre que era casado y ella también era casada. Yo no sé si el casado era él o la casada era ella. Yo no sé. Pero lo que sí me parece demasiado interesante es que a razón de ese episodio, ella se encuentra con Jesús. Y encontrándose con Jesús, salva su vida. Para enseñarles una cosa: no es que aprobemos el pecado, no, por ningún motivo. No hay razones para aprobar el pecado. Pero tengan la certeza que cuando uno está pasando por un momento oscuro, el Señor cualquier lucecita pone en ese momento oscuro para salvar la situación. Qué tan interesante que esta mujer que cometía adulterio, que la encontraron en flagrante adulterio, que se la llevan a Jesús para apedrearla. Pues todo eso tan dramático, tan penoso, tan absurdo, porque ¿cómo es posible que van a apedrear a una mujer de esa manera? Pues todo ese marco de realidad se convierte en la oportunidad para conocer a Jesús y para que Jesús le perdone y para que Jesús la salve de ser lapidada.
Por eso, si alguno de ustedes está pasando por un mal momento, tranquilo. Si alguno de ustedes está pasando por un mal momento, tenga la certeza que Dios está preparando un propósito para ese mal momento, porque Dios no permite que el mal gane, porque el mal no puede ganar, siempre triunfa el bien. Y por más difícil, penosa o pecaminosa que sea la situación, Dios está preparando algo nuevo, agradable y favorable para nosotros. Amén. Quinto punto de reflexión: llevaron a la mujer que estaba cometiendo adulterio, pero ¿por qué no llevaron? Vea, ¿por qué no los llevaron a los dos? Y eso sigue pasando ahora, porque somos tan machistas que si un man se acuesta con otra vieja, no, pues qué gigolo. Pero si es la vieja la que se acuesta con un mal, qué perra. Los dos están cometiendo el mismo pecado. Para Dios el pecado no tiene género. Para Dios el pecado no tiene género. El pecado es el pecado, tanto en el hombre como en la mujer. Y por favor, los varones nos tenemos que confesar de nuestros pecados, las mujeres también. Y no es menor el pecado del hombre y mayor el pecado de la mujer. Está en igualdad de condiciones. Ahora entendemos por qué Jesús quiere salvar a la mujer, inclusive brincándose la ley de Moisés. Sexto punto de reflexión: Jesús se agacha y comienza a escribir en el suelo sobre el polvo. Hay unos teólogos que dicen que es que se está haciendo el bobo. No, hay unos que dicen eso. Otros más estudiosos dicen que empezó a escribir en el suelo los pecados de los acusadores. Entonces, cuando los acusadores, los que ya tenían la piedra en la mano, los de la primera línea, que lo entendió, lo entendió. Oiga, pues. Ahora verá, yo cómo salgo de aquí. Empezó a escribir los pecados de los acusadores y ellos se vieron ahí identificados. Y Jesús les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos comenzaron a soltar las piedras, empezando por los más, porque entre más viejo, más malicioso. Acuerden que los pecados son como el baloto, se acumulan. Entre más viejo, más marrullero, más malicioso. Y por eso los más viejos se tuvieron que ir. Ya Jesús se queda solo con la mujer. Y otra cosa muy bonita que me parece ya poesía es que Jesús escribe los pecados en el polvo de la arena, porque sabe que por la tarde el viento los va a borrar. Eso es hermoso. Saber que Dios no está escribiendo nuestros pecados sobre piedra, sino que Dios, a pesar de nuestros juicios, de nuestras calumnias y de nuestras acusaciones, está escribiendo nuestros pecados en la arena, porque sabe que en la tarde el viento los borra, porque para Dios es borrón y cuenta nueva. Y termino esta reflexión, hermanos, con el punto 7. Hay que aprender a separar. Fíjense, en hebreo, perdonar es samad, que significa soltar. Suelte. Yo a muchos de ustedes les he dicho en dirección espiritual, cuando me dicen: padre, tengo un rencor, tengo un resentimiento, yo empiezo a decirle: suelte, suelte. ¿Y qué es soltar? No piense, no mencione ni juzgue. No mencione, no mencione ni juzgue, suelte. Cuando ya no le duela, puede volver a pensar, a mencionar y a juzgar. Mientras le esté doliendo, no piense en esa persona, no mencione esa persona, no juzgue esa persona, porque se le queda ahí. Se le queda ahí en la cabeza dando vueltas y vueltas y vueltas y lo enloquece.
Ya cuando ya no le esté doliendo, ya usted puede volver a pensar en esa persona, puede hablar de esa persona, ojalá hablar bien y orar por esa persona y no juzgar más a esa persona. Pero en griego, perdonar es apheimi, que significa separar. Y aquí viene el evangelio de hoy. ¿Qué hace Jesús? Separa. Separa. ¿Qué separa? La mujer de su pecado. Y con la mujer es indulgente, con el pecado firme. A la mujer le dice, nadie te condena, pero al pecado no lo vuelvas a hacer. Y ojalá nosotros seamos capaces de separar. A veces nosotros nos separamos e identificamos el error de la persona con la persona. Por favor, no identifique el error de la persona con la persona, porque entonces usted no va a ser capaz de perdonarla. Seguramente usted tiene un hijo drogadicto en su casa. Separe. Una cosa es su hijo, otra cosa es la enfermedad de la droga. Y si usted separa esa situación, es más fácil comprender a su hijo. Si usted no separa esa situación, no es capaz de perdonar a su hijo. Usted tiene su pareja se equivocó. Separe. Una cosa es el error que hay que atacar y hay que resolver. Otra cosa es su pareja que ha compartido con usted toda una vida, toda una historia. Solo si usted es capaz de separar, es capaz de perdonar. Eso fue lo que hizo Jesús, separó. No confundió el pecado con la pecadora, separó las dos realidades y con el pecado fue firme, no lo vuelvas a hacer, pero con ella fue indulgente. Nadie te condena, yo tampoco. A Dios la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.